Vamos a abrir nuestra Biblia en 2 Timoteo capítulo 4. El tema de este aniversario es bueno, un enfoque bíblico para el creyente. El día de ayer hablábamos acerca de la buena tierra y tiene que ver con la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Y estábamos hablando que el creyente puede ser esa buena tierra, la buena tierra que da fruto, la buena tierra que exalta a nuestro Dios. Eso es lo que debe de ser el creyente y ese debe ser nuestro enfoque. Y el enfoque, hermanos, está en la palabra. Ahora vamos a ver acerca de la buena batalla, pero también, hermanos, estaremos hablando de la palabra. Aun y cuando el día de ayer hablamos de la palabra en cuanto a la semilla que se siembra y la actitud del creyente que tiene hacia la palabra de Dios, en esta mañana quiero hablar acerca de cuál debe de ser, hermanos, nuestra actitud con respecto a las corrientes o las doctrinas que vienen y que afectan, hermanos, a la vida de la iglesia y debilitan la vida y la fe de la iglesia, hermanos, por otro tipo de corrientes que se infiltran dentro de la iglesia. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8, tenemos a un gran siervo de Dios, que es el apóstol Pablo, que está escribiendo esta carta a otro siervo de Dios, que es Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo. Y en esa inspiración del Espíritu, en esta carta, dice la Biblia, la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Y luego el encarecimiento consiste en lo siguiente: es el encargo. Encarecimiento es un encargo grande, un encargo que no puede tomarse a la ligera. Es un encargo que debe tomarse con solemnidad, un encargo que debe tomarse con responsabilidad. Y dice, el encargo es que prediques, ¿qué? La palabra, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta es una carta, hermanos, de parte del apóstol Pablo, ¿sí? Que no era uno de los 12, pero también era un apostolado conforme a los 12, pero dirigido hacia los gentiles o hacia la iglesia en particular. Y la carta le dice a otro pastor joven, que era el pastor Timoteo, y le estaba pidiendo, le estaba encareciendo, le estaba encargando de una manera especial que cuidara la vida de la iglesia. ¿A través de qué? De cuidar la sana doctrina dentro de la iglesia. Y dice la palabra, porque vendrán tiempos, ¿sí?, cuando no se sufrirá. Habrá tiempos en los que habrá pastores, habrá siervos que no estarán dispuestos a sufrir por la sana doctrina. Habrá momentos en los que cualquier cosa va a parecer bueno. Hay tiempos, hermanos, en los que la gente tiene comezón de escuchar. Hay tiempos en los que la gente está buscando algo nuevo, está buscando algo que sea diferente. Entonces la gente tiene comezón de escuchar y se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Y entonces Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, tienes que pelear esta batalla. Es importante que pelees esta batalla. Y no nada más lo dijo Pablo. El Señor Jesucristo también exhortó a los discípulos a aprender a identificar cuando los maestros son de Dios y cuando los maestros no son de Dios.
Y el Señor Jesucristo le dice que el árbol por su fruto se conoce. Entonces, no está hablando, hermanos, de la salvación. En ese pasaje que está hablando, no está hablando particularmente de la salvación, está hablando de los maestros, de los falsos maestros, ¿sí? Y le dice a los discípulos, es bien sencillo identificar a un falso maestro. ¿En qué se identifica un falso maestro? Por el fruto. El fruto. ¿Cuál es el fruto que tiene ese maestro? Observa su vida, observa su manera de vivir, observa su conducta, observa su trayectoria, observa lo que ha hecho, mira que ha edificado. ¿Qué es? ¿Se acuerdan, hermanos, en el mensaje de ayer, que la semilla de la palabra de Dios, cuando se siembra, da fruto que permanece, da fruto que persevera, un fruto que a pesar del tiempo ese permanece ahí puesto? Bueno, hermanos, un buen maestro, un maestro bíblico, un maestro de la palabra de Dios debe tener fruto a lo largo de su vida que permanece. ¿Cuáles son las columnas que has sembrado, que has plantado y que están de pie ahí como testimonio? Que pueden dar testimonio de tu trayectoria ministerial, de tu trayectoria de la predicación de la palabra. Dime cuáles son esos frutos que están ahí, que respaldan el ministerio que tú estás haciendo. Entonces, el Señor Jesucristo hablaba acerca de saber identificar a los falsos maestros. Y la característica es que un falso maestro puede tener conocimiento, capacidad para hablar, capacidad para enseñar, pero no tiene fruto. No tiene fruto. Y eso es algo. Y Pablo se lo dice a Timoteo: Timoteo, en los postreros días se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y es increíble, hermanos, la capacidad que el diablo puede proveer para engañar, a fin de dividir a la iglesia, a fin de quitarle la fuerza a la iglesia, diluir la capacidad de la iglesia. Mira, hermano, cuando el Señor Jesucristo predicó el mensaje, cuando el Señor Jesucristo predicó la palabra, dentro de los apóstoles había un fuego que ardía dentro de ellos. Dentro de los discípulos había un fuego, y era gente que estaba dispuesta a entregarse por Cristo Jesús. Era gente que estaba dispuesta a dar sus vidas para el Señor. Eran discípulos radicales. Eran discípulos que su vida respaldaba lo que ellos enseñaban con sus palabras. En los primeros tiempos, hermanos, la gente no batallaba para creer, porque veían lo que predicaban, lo veían en la vida de los discípulos, lo veían en la vida de los maestros, lo veían en la vida de los pastores. Entonces los pastores respaldaban ese mensaje y la gente no tenía problemas para creer el evangelio. En los tiempos actuales, hermanos, es bien difícil porque muchas veces, hermanos, los maestros solamente son maestros, pero conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, atraen o acarrean el fruto hacia ellos, no hacia la gloria de Dios, no hacia la edificación de una iglesia, sino hacia ellos mismos. Entonces, hermanos, es bien importante entender esto de pelear la buena batalla. Yo quiero que pienses en esto. Un día estaremos delante de Dios y daremos cuenta del encargo que Él nos hizo o que Él nos ha hecho a nosotros. Piensa, mi hermano, un día vas a estar parado delante de Dios. Ahorita es el tiempo que nos toca sufrir. Ahorita quisiéramos no meternos en mal con nadie, quisiéramos no meternos en problemas con nadie, ¿verdad? Pero hoy en día, hermanos, muchos maestros, muchos discípulos, muchos creyentes no quieren sufrir la sana doctrina, como que dicen: no, mira, no nos metamos en problemas de doctrina. Sí, vamos a dejarlo de la doctrina a un lado. Vamos entonces a hablar de que somos seguidores de Cristo, de que Dios es bueno y que simplemente Dios nos ama, y vamos a cantar y alabar a nuestro Dios por su gran amor.
Pero no vamos a estar hablando de que Dios demanda santidad en nuestras vidas. No vamos a hablar de que Dios demanda de que los hijos de Dios tienen que ser diferentes a los hijos de este siglo. No vamos a hablar, hermanos, de que el Hijo de Dios se distingue porque la vida respalda lo que cree. No vamos a hablar de esas cosas. No vamos a hablar del pecado. No vamos a hablar, hermanos, de que el cristiano se aparta de todas esas cosas del mundo. Hoy en día, hermanos, el relativismo que existe. Hay pastores, hermanos, que en este tiempo están enseñando que realmente no importa que tú te involucres con las cosas del mundo, que no pasa nada, porque la obra es de Cristo, no tuya, que porque la gracia de Dios ha sido derramada ya y la gracia te va a cubrir y la gracia es la que te limpia de todo pecado, de tal manera que tú puedes estar en las cosas del mundo, puedes andar en el mundo sin que te pase absolutamente nada. Y hermanos, no es esto lo que nos enseñó el Señor Jesucristo. La palabra de Dios, hermanos, nos enseña que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, ¿sí? Entonces el Señor Jesucristo nos enseñó que un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, un poquito que tú metas a tu vida de levadura va a contaminar toda la masa. Pero hoy en día, hermanos, hay maestros que no quieren sufrir la sana doctrina. Entonces, hermanos, en primer lugar, dentro de los encargos que Dios nos hizo, el primer encargo, los primeros detalles de este encargo es predica la palabra. Predica la palabra. Dios nos ha llamado, hermanos, a predicar la palabra. Y bueno, particularmente los pastores tenemos que estar preparados en la palabra para enseñar la palabra. Los predicadores tenemos que estudiar la palabra para predicar la palabra. Los pastores no debemos apartarnos de la palabra en ningún momento, y siempre lo que debe fluir de nuestra boca es la explicación de la palabra de Dios. Entonces Pablo en esta carta le está diciendo a Timoteo: tienes que predica la palabra. Pero también, hermanos, cada uno de los miembros de la iglesia debe tener palabra en su corazón, debe tener palabra en su mente. ¿Por qué? Porque necesitamos presentar, hermanos, con mansedumbre, ¿verdad?, defensa de la esperanza. ¿Sí? Necesitamos nosotros presentar una defensa de la esperanza que creemos en Cristo Jesús. Debemos saber dar razón de nuestra fe. Pero si no tenemos palabra en nuestra mente, no tenemos palabra en nuestro corazón, ¿cómo vas a presentar razón de la esperanza que tú tienes en Cristo Jesús? Vas a tener amigos, compañeros que te van a ver en la escuela o en el trabajo y te van a preguntar: bueno, ¿y tú por qué estás tan confiado? ¿Por qué estás tan seguro? Y tú puedes dar razón: bueno, porque yo tengo mi fe puesta en Jesucristo. Bueno, sí, pero ¿qué significa eso de la fe? ¿Cómo le haces para poner tu fe en Jesucristo? Bueno, tú puedes explicarle: la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y entonces empiezas a citar la palabra de Dios. Tú puedes decir cómo es que Dios nos provee, Dios nos da esa fe cuando nosotros creemos en la Biblia y vemos las enseñanzas de la palabra de Dios. Entonces Dios te dice: predica la palabra. Y esa predica la palabra se lo está encargando a Timoteo como pastor, pero también cada miembro de la iglesia debe tener palabra en su mente y en su corazón. No estamos, hermanos, para decir yo creo, no estamos para decir yo pienso, estamos para decir lo que la Biblia dice y lo que la Biblia enseña. Pero también, hermanos, en el versículo 5, otro de los encargos que Dios le dice a Timoteo, voy a leer el versículo 5, dice: pero tú sé sobrio en todo. Sé sobrio. Y esa parte que está diciendo, sé sobrio, le está diciendo: tú debes de tener control de ti mismo. Debes de aprender a tener dominio propio. No debes dejarte influenciar por nada, ni por nadie. Sé sobrio. Una persona ebria es aquella persona que está bajo los efectos o bajo la influencia de algún enervante o de alguna químico o algo que se ha metido a su propia vida. Entonces, pero Dios nos dice: tú sé sobrio, pero en todo
en todos los aspectos. No te dejes controlar por nada. Pero hermanos, hoy en día los cristianos son bien fáciles de mover de su propia fe. Son bien fáciles de mover de sus propias convicciones. Son bien fáciles de mover, hermanos, de lo que han creído. Y se les olvida muy fácilmente todas las cosas. Se les olvida lo que Dios ha hecho por ellos. Se les olvida cómo es que llegaron a Cristo Jesús. Se les olvida cómo estaba su vida sin Cristo y cómo está su vida ahora con Cristo Jesús. Dios nos dice, no, tú sé sobrio en todo. Dios nos pide que seamos sobrios, pero también nos dice Dios, soporta las aflicciones. Pelear una batalla, hermanos, genera aflicciones a nuestras vidas y debemos soportar esas aflicciones. Dejar que mi vida corra conforme a la corriente de este siglo, dejar que mi vida se conforme a este mundo, hermanos, eso es lo más fácil. Dios nos dice, no os conforméis a este siglo, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Pero la iglesia, hermanos, del día de hoy, de los tiempos actuales, se conforma a este siglo. Tú ves a un creyente y ves a un inconverso y tú no puedes distinguir al creyente por nada. No hay nada en la vida del creyente que lo distinga. No es más honesto, no es más amoroso, no es más responsable, no es más servicial. El cristiano es igual que el inconverso. Entonces, hermanos, el cristiano debe distinguirse en este mundo por todas esas cualidades del cristiano. Soporta las aflicciones. ¿Por qué el cristiano se parece al inconverso? Porque el cristiano no quiere sufrir, no quiere que lo detecten. Es más, ahora con el hecho de que la Biblia la tenemos en el celular, todavía es más difícil, ¿verdad?, que el cristiano pueda mostrar alguna de su fe o de su creencia. En algunos tiempos, hermanos, uno ponía su Biblia ahí en el lugar de trabajo, lo podías poner sobre tu escritorio, la podías poner sobre el locker donde estás, lo podías poner sobre tu estación de trabajo, ahí en la planta donde estás. Y podía llegar alguien y podía preguntarte, ¿lees la Biblia? Y tú podías decirle que sí, y te daba una oportunidad de empezar a compartir el Evangelio de Jesucristo. Hoy en día cada vez se torna más difícil, hermanos, que un cristiano pueda dar razón de su fe. Entonces, Dios nos dice, soporta las aflicciones. Si por creer en Jesucristo vas a perder amigos, pues no importa que pierdas amigos. Tú declara tu fe en Jesucristo. Si por creer en Jesucristo vas a perder familiares, pues es más valioso que tú creas en Jesucristo y que mantengas tu fe en Cristo Jesús, aun y cuando tus familiares puedan tacharte o puedan hacerte el feo o puedan hacerte a un lado o puedan estar molestando tu vida. Tú puedes mantenerte firme. Dios te dice, soporta las aflicciones, no vendas la palabra, no negocies la palabra, no cambies la palabra, no cambies tu fe y lo que has aprendido desde el principio. Entonces, soporta las aflicciones. Pero también Dios dice, haz obra de evangelista. Independientemente, Timoteo, si eres o no un evangelista, haz obra de evangelista. El evangelismo o la predicación del evangelio, hermanos, no es un don espiritual, es un deber del creyente. Algunas personas meten evangelismo dentro de los dones espirituales, pero no es un don espiritual, es un deber del creyente. Hay personas que tienen facilidad para predicar el evangelio. Hay personas que tienen mucha capacidad para hacerlo porque tienen don de exhortación, porque tienen don de profecía, pero no porque haya un don de evangelismo, porque evangelismo o evangelista es un deber de todos los cristianos. Todos los cristianos tenemos que predicar el evangelio de Jesucristo. Y Pablo le decía a Timoteo, Timoteo, haz obra de evangelista, comparte tu fe, comparte a Jesucristo, habla de Cristo Jesús a los demás. Y hermanos, eso lo tenemos que hacer. Como iglesia, les exhorto en el amor de Jesucristo, comparte tu fe, habla de Jesucristo,
Habla de la muerte de Cristo Jesús, de la resurrección de Cristo Jesús. Habla del pecado. Habla de cómo es que el pecado nos separa de Dios por la eternidad. Y habla de la obra de Cristo para la redención de la salvación. Comparte tu fe en Cristo Jesús. Habla del Evangelio. No te calles, hermano, no te calles. No te calles. Dios quiere que nosotros hablemos. Aquella ocasión cuando la gente alababa a Jesucristo, cuando iba en la entrada triunfal, el Señor Jesucristo les dijo: no les pidan que se callen, porque si ellos se callan, las piedras van a hablar. Bueno, no lo dice eso en particular para la obra de la iglesia, pero hermanos, es nuestro privilegio. Nosotros somos los que tenemos que hablar en particular del Evangelio de Cristo. Los ángeles del cielo no van a venir. No va a usar Dios ninguna otra cosa, ninguna otra persona. Es privilegio de la iglesia compartir el Evangelio. No te calles, hermano. Piensa en el señor de la tienda. Piensa en la señora de la tienda. Piensa en el señor del taxi o el señor del Uber, ¿verdad? Piensa en él. Compártele el Evangelio de Jesucristo. Piensa en la señora que despacha en las tortillas. Piensa en tu vecino. Piensa en tus amigos de la escuela. Piensa en tus compañeros de trabajo. No te calles. No te calles. No eres un religioso, eres un cristiano. Y los cristianos hablan de Cristo. Y los cristianos viven como Cristo. Los cristianos damos testimonio de nuestra fe en Cristo Jesús. No te calles, hermano. El Evangelio tiene que predicarse. Entonces pelea la buena batalla que Dios nos ha llamado a hacer. Haz obra de evangelista. Y luego dice: cumple tu ministerio. Esto le decía a Timoteo: Timoteo, cumple tu ministerio. Tu ministerio tiene que ver con la palabra. Hermano, ¿tú sabes cuál es tu ministerio? El ministerio de la iglesia es la propagación del Evangelio. El ministerio de la iglesia es la edificación de las almas con la palabra de Dios. El ministerio de la iglesia es edificar la vida de los creyentes con la palabra. Cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Timoteo, tienes que terminar esa carrera. Timoteo, tienes que avanzar hasta el final. No te quedes a medias. No te quedes a media. Dios tiene un plan para tu vida, pero mientras tú no mueras, ese plan no se ha acabado. No abandones tu fe. No te quedes en el camino. Cumple, termina. Debemos cumplir nuestro ministerio. Y entonces, hermanos, con respecto a esto, Pablo dio testimonio de que él, en particular él, en el versículo 7, él dijo: yo, Timoteo, yo te doy mi testimonio. Yo he peleado la buena batalla. Y si estudiamos la vida de Pablo, hermanos, usted se va a dar cuenta cómo es que él peleó la buena batalla. La palabra batalla habla de guerra, ¿sí? Esta es la batalla de los siglos. La predicación del Evangelio es la batalla de los siglos. Y Pablo dijo: yo, amado hijo en la fe, Timoteo, yo he peleado la buena batalla. Timoteo estaba escribiendo la última de sus cartas. Pablo estaba escribiendo la última de sus cartas. Estaba ya en su último tiempo en su carrera. Y dijo: yo he peleado la buena batalla. Me han apedreado por ello. Me han azotado por hacerlo. He sido injuriado. He sido blasfemado. Me han atacado de todo tipo. He sido encarcelado. Me han golpeado. Pero no he dejado de pelear la batalla. Yo he peleado la batalla. Ahora, hermano, ¿cuál es la batalla que tú estás peleando? ¿Tú estás peleando una batalla contra las almohadas y contra las sábanas para levantarte y para poder ir a la iglesia? ¿Tú crees que es esa la batalla del cristiano? ¿Tú crees que el cristiano está luchando contra ese tipo de cosas?
La batalla del cristiano, hermanos, tiene que ver con la predicación de la palabra, con hablar de Jesucristo a las demás personas. Y Pablo dice, yo lo he hecho, yo he peleado esa batalla. Ahora, nota que Pablo no es el único que habla de la predicación de la palabra como una batalla. Mira, si vamos a Judas, que es la última carta antes de Apocalipsis, en el capítulo único, en el versículo 3, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que ¿qué? Que contendáis ardientemente por la fe. No te dice que pelees tibiamente, no te dice que pelees fríamente, no te dice que seas indiferente. Dios te dice, contiende ardientemente por la fe. Necesitamos, hermanos, este mundo necesita cristianos apasionados por Cristo Jesús. Cristianos apasionados por la predicación de la palabra. Es necesario que la palabra se predique con pasión, hermano. Tenemos que despertar, hermanos, despertar de ese sueño, de ese letargo que el cristianismo, en el que está cayendo el cristianismo en los últimos tiempos, y tenemos que avivar nuestros corazones porque la palabra de Dios tiene que ser predicada. Por eso Judas dice, yo quería escribirles acerca de contender ardientemente por la fe. La fe es lo que creemos en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, necesitamos contender, necesitamos pelear por esa fe que tenemos. Y Pablo decía, yo he peleado la buena batalla, pero también Pablo decía, yo he acabado la carrera. Yo no sé si alguien de nosotros pueda decir que ha peleado la batalla, y tampoco sé si alguien de nosotros pueda decir, yo he acabado la carrera. No creo. Creo que nos falta mucho todavía, hermanos. Mientras tengamos vida y salud, nuestra carrera sigue. Debemos correr. No podemos irnos a los vestidores antes de tiempo. No podemos ir a sentarnos en las gradas antes de tiempo. No podemos apartarnos de la carrera antes de tiempo. Acaba la carrera. Acaba la carrera que Dios te ha dado. Y Pablo decía, yo he guardado la fe. Pablo decía, yo no me siento deudor de nadie. Yo he predicado todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios lo he predicado. Entonces, no me siento deudor de nadie. Y hermanos, esta serie de mensajes del día de ayer y del día de hoy con respecto a la palabra, hermanos, es una exhortación que Dios hace porque Dios quiere despertar a la iglesia, a la comunión, a la palabra, a la buena actitud que debe tener hacia la palabra de Dios y a la predicación del evangelio de Jesucristo en la palabra. Pero pelea, hermano, pelea. Vamos a quitarnos la tibieza de nuestras vidas. Vamos a quitarnos, hermanos, el miedo que hay en nosotros. Muchas veces tenemos miedo a ser rechazados. Quítate el miedo a ser rechazado. No te rechazan a ti, al que rechazan es a Jesucristo. Si tú predicas la palabra de Dios, siente que cuando tú llegues ahí a compartir, y si alguien te dice que no, no es a ti el que te dice que no, es a Cristo el que le está diciendo que no. Y el Señor Jesucristo tendrá su manera de convencer, tendrá su manera de llamar o de captar la atención de esa persona a través de ti o de alguien más. Pero tú no te calles, predica la palabra. Pero es que después me van a hacer el feo en la colonia. No importa, tú predica la palabra. Pero es que me van a hacer el feo con mis familiares. No importa, predica la palabra. Necesitamos, hermanos, arder por el evangelio, contender ardientemente por el evangelio. No tibieza, no frialdad, fervor espiritual, hermanos, para predicar la palabra. Es lo que tenemos que hacer. Entonces, hermanos, el llamado de Dios a la iglesia es: pelea la buena batalla de la fe. Comparte la palabra de Cristo Jesús
no importa las consecuencias. Te vas a meter en problemas, prepárate en la palabra de Dios. Pero es que voy a discutir con un compañero, prepárate en la palabra de Dios. Lee las escrituras, estudia la palabra y comparte el evangelio de Jesucristo. Habla de Cristo Jesús, y eso es lo que Dios nos está llamando a ti y a mí en esta hora. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Tenemos 24 años como iglesia. Tenemos 24 años. ¿Nos conformamos ya con la cantidad de personas a quienes les hemos compartido de Cristo Jesús? No. El Señor no está conforme, porque la tarea es: ve por todo el mundo y predica el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. A toda criatura. Comparte el evangelio a toda criatura. Ese es el llamado de Dios. ¿Qué vamos a hacer? Próximo año, si Dios nos permite, si Cristo no viene antes, estaremos completando 25 años. Hermanos, este año, a partir de ahora, debemos tener una actitud diferente a la palabra, pero debemos también de tener una actitud diferente hacia la predicación de la palabra de Dios. No es el pastor el que tiene que predicar la palabra, somos todos los que tenemos que compartir de Cristo Jesús a los demás. Amén. Ponte en pie. Ponte en pie. Vamos a orar.